Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. También quiero agradecer a los pastores que me han dado nuevamente la confianza de poder llevar el estudio bíblico a través de las redes sociales. Y en las pasadas semanas hemos estado dando una serie de estudios bajo el tema La santidad de Dios. Y hemos utilizado como base bíblica Isaías capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Y estuvimos viendo la visión que Isaías tuvo sobre Dios en el templo. Y estudiamos y aprendimos de que Dios es 3 veces santo. Y vimos lo grande que era su santidad y su gloria. Y aprendimos de cómo los serafines están constantemente alabando y adorando la santidad de Dios. También estuvimos tocando Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 13 al 16, donde vemos que una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, como cristianos tenemos una responsabilidad de ser santos porque Él es santo. Entonces la semana pasada estuvimos estudiando la segunda etapa de la santificación en nuestras vidas. Y estudiamos que la segunda etapa consiste en que la santificación va aumentando a lo largo de nuestras vidas y que nosotros somos responsables de seguir creciendo en santidad día a día. O sea que eso es una responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. ¿Por qué? Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Y también estuvimos viendo cómo la segunda etapa de la santificación se ve reflejada en la vida del apóstol Pablo y cómo el apóstol Pablo comenzó a buscar esa santidad, cómo comenzó él a santificarse. Estuvimos viendo que él tuvo un encuentro con Dios y vimos de cómo él pasó de ser un perseguidor de los cristianos a ser un defensor de la fe cristiana, del Evangelio de Jesucristo. Y estuvimos utilizando el capítulo 1 de Gálatas y vimos los versículos del 11 al 24, ahí donde explica ese encuentro que Pablo tuvo con Jesús y también nos da detalles de cómo después de haber tenido ese encuentro con Jesús, él empezó a buscar la santidad, en donde él lo primero que empezó a hacer es estudiar la palabra de Dios, empezó a meterse en oración y a juntarse con otros hermanos para él empezar a crecer cada día más en la santidad. Y entonces estuvimos viendo de cómo cómo en la vida de Pablo empezó a haber un cambio del cielo a la tierra, fue un cambio total. Y entonces nos quedamos la semana pasada con la pregunta de ¿cuál es la parte que nosotros cumplimos en la santidad? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el rol de nosotros en la santificación de nuestras vidas? Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en este día, Señor. Señor, que sanes al que esté enfermo, que libertes al que esté atado, Señor. Que des paz al que necesita de tu paz y sobre todo, Señor, que des salvación al que todavía no ha tenido salvación ni ha recibido de tu amor, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿cuál es la parte que nosotros cumplimos en la santificación? O cuál es en otras palabras, cuál es el rol de nosotros en la santificación? Bueno, la parte que nosotros cumplimos en la santificación es tanto pasiva como activa. Y eso lo vamos a estar viendo en unos momentos. O sea, nuestra participación en la santificación de nuestras vidas es pasiva y activa. O sea, las dos van de la mano. Es tanto pasiva en la que dependemos de Dios que nos santifique. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros no podemos ser santos por nuestras propias fuerzas. Y esto lo hemos estado estudiando en las semanas pasadas. O sea, nosotros mismos, así porque sí, no podemos ser
santos, sino que dependemos del Espíritu Santo, quien es el que nos ayuda a nosotros a que seamos santos, a que sigamos creciendo día a día en santidad. Cuando nosotros buscamos en Romanos capítulo 8 y leemos los versículos del 26 al 27, mire lo que nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que, hermanos, nosotros necesitamos de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas para que nosotros podamos ser santos, y Él es el que nos ayuda a nosotros. Tenemos que ofrecernos a Dios y confiar en Él para que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Eso está en Filipenses capítulo 2, el versículo 13. O sea, como la semana pasada estuvimos hablando, esto es como las dos alas de un avión. O sea, Dios tiene que cumplir su parte para que nosotros podamos ser santos. Él nos santifica por medio de Jesucristo. Y también está nuestra responsabilidad como cristianos de que tenemos que ser santos, porque Dios es santo y porque nadie podrá ver a Dios sin santidad. Y si una de esas dos alas del avión falla, el avión se va a estrellar, ocurre un desastre. Así ocurre en nuestras vidas. Si Dios no nos santifica, entonces hay un desbalance y nuestra vida fracasaría. Si nosotros no ponemos de nuestra parte y no buscamos la santidad, entonces también nuestra vida fracasaría. Y como estudiamos la semana pasada, Dios es fiel y Dios nunca falla. Así que nosotros sabemos y tenemos la seguridad de que Dios siempre va a cumplir su parte en nuestras vidas. Así que nos toca a nosotros responsablemente buscar y seguir la santidad. Y nuestra función también es tanto activa, así como lo es pasiva, también es activa, en el cual nos esforzamos nosotros por obedecer a Dios y dar los pasos necesarios que van a incrementar nuestra santificación. Esto quiere decir que, como ya dijimos, que tenemos una responsabilidad de buscar la santidad y ser santos. Tenemos que ocuparnos, hermanos, de buscar las cosas de Dios. Tenemos que ocuparnos de buscar las cosas del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y no las cosas de la carne. Es como dice en Romanos capítulo 8, los versículos del 6 al 14. Mire lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermanos, tenemos que ocuparnos de buscar las cosas de Dios, de buscar las cosas del Espíritu y no de las carnes. Y no de la carne. Y tenemos, hermanos, que morir, mas si por el Espíritu
hacéis morir las obras de la carne, viviréis, como dice en el versículo 13 de Romanos capítulo 8. Entonces, ¿cuál es el problema más grande que hay con muchos cristianos hoy en día ante el papel pasivo y el papel activo en la vida del cristiano? Bueno, hermanos, el problema es que muchos de nosotros los cristianos nos enfatizamos tanto en el papel pasivo que se nos olvida y nos olvidamos del papel activo que tenemos nosotros como cristianos. Nos hemos enfocado tanto en la parte pasiva de la santificación que nos hemos olvidado de que tenemos una parte de acción, una parte activa, una parte que nos requiere a nosotros hacer algo como cristianos. Son varias las características que podemos ver en los cristianos que juegan solamente el papel pasivo. Y esto lo vamos a ver en unos momentos. Número 1, encontramos a los cristianos que son parásitos espirituales. Y usted dirá, espérate, parásitos espirituales. Sí, hermanos. Muchos de los cristianos que se encuentran en el papel pasivo son parásitos espirituales. Estos son las personas que dependen totalmente de otros hermanos para que su vida espiritual prevalezca. Usualmente estas personas son personas deprimidas. Las encontramos que van a la iglesia y están todo el tiempo deprimidos. Estos son los hermanos que están todo el tiempo dependiendo de que otros oren por ellos. Usted no ha visto este tipo de hermanos que siempre está, ay, por favor, hermano, ore por mí, ore por mí. Y está todo el tiempo, todos los días, pidiendo oración. Entonces uno ora por ellos y después que pasa como una semana uno le pregunta, hermano, ¿cómo está? Oh, hermano, siga orando por mí, siga orando por mí. Están como deprimidos todo el tiempo. Este tipo de persona como que le gusta que le tomen pena. También este tipo de personas son las personas que drenan a los pastores y que drenan a los líderes y que drenan a otros hermanos dentro de la iglesia. Por eso es que se le conocen como parásitos espirituales. Eso es lo que hacen los parásitos. Los parásitos se alojan en un cuerpo, o sea, en un huésped, y se alimentan de ellos. Y así viven estos parásitos. Están constantemente utilizando todos los nutrientes del cuerpo o de ese huésped. Y llega un momento en que el cuerpo empieza a enfermarse por causa del parásito que le está tomando todos sus nutrientes. Así son este tipo de personas, de este tipo de cristianos, de hermanos, que están drenando a los pastores, que están drenando a los líderes, que drenan y cansan a otros hermanos. Y estos son los hermanos que quieren que los pastores, los líderes y otros hermanos dentro de la iglesia hagan todo por ellos. Y estoy hablando espiritualmente. O sea, tienen una gran pereza espiritual. Este tipo de personas no lee la Biblia, pero piden que le lean la Biblia. No ora, pero constantemente está pidiendo que oren por ellos. Y este tipo de personas regularmente falta mucho a la iglesia. Así que encontramos este tipo de personas. Y este tipo de personas son las personas que están constantemente jugando el papel pasivo. O sea, hermano, esto no quiere decir que no vamos a ir y pedir oración por los unos por los otros. No, no, al contrario. La Biblia nos demanda a nosotros que nuestras peticiones sean conocidas y que oremos los unos por los otros. Los que están enfermos, que los unjamos y oremos por ellos para que Dios los sane. Eso no quiere decir esto. Lo que quiere decir es que hay personas que se van al extremo y personas de que realmente lo que quieren es que todo el mundo pues le ponga la atención y oren por ellos. Están buscando oración constantemente, pero en sus vidas ellos no hacen nada. Ni tan siquiera se esfuerzan para leer la Biblia o para orar o para venir a la iglesia. Otra de las características que podemos ver en los cristianos que juegan solamente el papel pasivo, número 2,
son los cristianos que son como el hijo pródigo, que se creen que son salvos y que pueden hacer lo que les dé la gana porque ya son salvos. Estos son los que siguen su vida pasada, su vida pecaminosa. No cambian. Dicen que entregaron su vida al Señor, pero realmente siguen haciendo su pasado, su vida pecaminosa. Siguen pecando constantemente. Y como dicen en Puerto Rico, están al garete. En realidad, este tipo de personas, hermano, no ha tenido un encuentro real con Dios. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro real con Dios, cuando una persona realmente tiene un encuentro con nuestro Salvador, ocurre definitivamente un cambio en nuestras vidas. Así como le ocurrió al apóstol Pablo y como también le ha ocurrido a todos los personajes que vemos en la Biblia. Todos los que han tenido un encuentro con Dios, real con Jesús, su vida ha sido cambiada totalmente y definitivamente. Mire lo que en Romanos capítulo 8, los versículos del 7 al 8 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si una persona dice que es cristiana y esta persona dice que ha entregado su vida al Señor, pero su vida sigue siendo la misma y no ha habido un cambio, sino que su vida sigue estando en pecado. Aquí en el versículo 8 de Romanos capítulo 8 nos dicen: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que es imposible que este tipo de personas agrade a Dios. Y lo que tiene que hacer es arrepentirse realmente. Así que estos son los tipos de cristianos que podemos encontrar. Los que se encuentran en el lado pasivo y no están haciendo nada en el lado activo. No están jugando el lado activo. Simplemente se quedan en el lado pasivo. Hermano, tenemos que entender de que tiene que haber un balance en el papel pasivo como en el papel activo. Pasivo, entendiendo de que sin Dios no podemos ser santos, como el capítulo 8 de Romanos, el versículo 13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, aquí vemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer morir las obras de la carne y así nosotros poder vivir, como le dice en el versículo del mismo en el versículo 26 del mismo capítulo, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. También tiene que haber este balance en el lado activo. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad de ser santo, porque Dios es santo. Mire lo que en Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 12 al 13 nos dice. Nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce hacer así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que aquí hay, Dios nos está demandando a nosotros que tenemos que ser activos en nuestra vida espiritual para nosotros poder crecer en la santidad. Tenemos que ocuparnos de buscar la santidad. Mire lo que el doctor Wayne Grudem en su libro de Teología Sistemática nos dice: es importante que continuemos creciendo tanto en la confianza pasiva en Dios para nuestra santificación y en nuestro esfuerzo activo por la santidad y una mayor obediencia en nuestra vida. Si descuidamos el esfuerzo activo para obedecer a Dios, nos hacemos cristianos pasivos y perezosos. Si descuidamos el papel pasivo de confiar en Dios y entregarnos a Él, nos hacemos orgullosos y excesivamente confiados en nosotros mismos. En cualquier caso, nuestra santificación será deficiente. Debemos mantener la fe y la diligencia en obedecer al mismo
tiempo. ¿Y qué cosas son las que debemos hacer para crecer en la santidad y ser santo? Bueno, Pablo nos enseña a través de todas sus cartas lo que realmente tenemos que hacer para poder crecer en santidad y ser santos. El mejor ejemplo es el de él. O sea, vemos que él era un perseguidor. Él estaba de acuerdo con que se matasen a los cristianos, a los que seguían el evangelio de Jesucristo. Y de momento tiene un encuentro con el Señor y su vida cambió totalmente y dejó de ser inmundo y pasó a ser santo. Y después vemos en el trayecto de toda su vida, después de haber tenido el encuentro con Jesús, cómo él se ocupó día a día de ser santo y de buscar la santidad. Tanto así que entonces él en todas sus cartas, él nos provee y le provee a las iglesias de aquel tiempo las cosas que tienen que hacer para poder seguir creciendo día a día en santidad. Y lo primero que tenemos que hacer para crecer en la santidad y ser santo, número uno, es examinarnos a nosotros mismos si Cristo vive y mora en nosotros. Mire lo que en 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermanos, si estamos reprobados, entonces Jesucristo no está morando en nosotros. Si estamos reprobados, quiere decir que Jesucristo no mora en nosotros. Y si no está morando Jesucristo en nosotros, este es el día, hermanos, de que Jesús empiece a morar en nuestras vidas. Este es el día en que Jesús empieza a morar en tu vida. Si no has aceptado al Señor como tu único Salvador, hoy es el día de salvación para tu vida. Si te estás examinando en este momento en tu vida y te das cuenta de que Jesucristo no mora en ti, este es el día de salvación y este es el día de que Jesús empiece a morar en tu vida. Hoy es el día de salvación para tu vida. ¿Qué cosas son las que debemos hacer para crecer en santidad y ser santo? Número 2, despojaos del viejo hombre. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Miren lo que en Efesios, el capítulo 4, los versículos del 17 al 22 nos dice. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que eso es lo segundo que tenemos que hacer para poder crecer en santidad. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ya cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ya no podemos seguir viviendo nuestra vida pasada. Ahora representamos el reino de Jesús y tenemos que despojarnos de esa vieja criatura, de ese viejo hombre. Número 3, ¿qué cosas son las que debemos hacer para crecer en santidad y ser santos? Tenemos que renovarnos en el espíritu de vuestra mente. En Efesios, el capítulo 4, el versículo 23 nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es algo muy importante, hermanos. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos? Número 1, lo hacemos a través de la lectura, el estudio bíblico y la meditación en la palabra del Señor.
como dice en el Salmo capítulo 1, versículo 2, en Juan capítulo 17, el versículo 17, y en Mateo capítulo 4, versículo 4, lo voy a leer, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 2, ¿cómo nosotros renovamos el espíritu de nuestra mente? Lo hacemos a través de la oración, como dice en Filipenses 4:6 y en Efesios 6:18, y lo leo y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Número 3, ¿cómo nosotros nos renovamos en el espíritu de nuestra mente? A través de la adoración, como lo dice en Efesios capítulo 5, los versículos del 18 al 20. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, ¿cómo nos renovamos en el espíritu de vuestra mente? Dando testimonio. Como dice en Mateo capítulo 28, los versículos del 19 al 20, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, y me seréis testigos en todas partes del mundo. Número 5, ¿cómo nosotros nos renovamos en el espíritu de nuestra mente? Con el compañerismo cristiano. En Hebreos capítulo 10, los versículos del 24 al 25 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Número 6, ¿cómo nosotros cambiamos nuestros pensamientos? ¿Cómo nos renovamos en el espíritu de nuestra mente? Autodisciplina, teniendo autodisciplina y dominio propio. Eso lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Y como dice en Tito capítulo 1, versículo 8, nos dice que tenemos que ser amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueños de sí mismos. Tenemos que tener control de nosotros mismos. Hermanos, también por ahí hay personas que piensan que físicamente es imposible que nosotros podamos cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Hay personas que piensan que ya yo soy así, ya yo no puedo cambiar. Físicamente no se puede, ya estoy muy viejo para esto, estoy muy mayor para esto y no se puede cambiar mis pensamientos. Pero yo quiero mostrarle un video que nos explica y nos enseña de que sí se puede cambiar nuestros pensamientos y está comprobado científicamente. Veamos el video. No hace mucho tiempo los científicos pensaban que el cerebro no cambiaba hasta después de la niñez y que así como nos formábamos en la etapa del crecimiento, así seríamos por el resto de la vida. Según los estudios avanzados recientemente han comprobado que esto simplemente no es verdad. El cerebro puede cambiar y ser modificado durante nuestra vida. Es adaptable, modificable, como el plástico, a lo que los científicos le llaman neuroplasticidad. ¿Cómo trabaja la neuroplasticidad? Si nos imaginamos que este es nuestro cerebro como una fuente dinámica de energía donde hay millones de caminitos, patrones que se encienden cada vez que pensamos, sentimos o hacemos algo. Algunos de estos caminos son transitados, estos son nuestros hábitos, nuestras formas establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos en cierta manera o practicamos una actividad en particular o sentimos una emoción especial, hacemos el camino más fuerte. El cerebro se le hace más fácil transitar esos caminitos. Supongamos que al cerebro le damos una nueva habilidad o escogemos una nueva emoción. Al hacer esto, empezamos formando una nueva conexión o caminito. Y seguimos caminando por este nuevo caminito o conexión, nuestro cerebro estará usando ese camino más. Como una nueva manera de pensar, sentir y hacer, se hace un hábito y la manera antigua de pensar se irá debilitando hasta desaparecer. Este proceso de recablear tu cerebro o de reformatear tu cerebro
al ir formando nuevas conexiones se llama neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de renovar el espíritu de nuestra mente si nos damos la oportunidad de aprender, sentir o hacer. Si queremos cambiar un mal hábito o pensar algo diferente, estaremos formando una nueva conexión en nuestro cerebro y habrás experimentado de primera mano la renovación de tu mente, tal y como nos lo dijo el apóstol San Pablo. En otras palabras, en Cristo Jesús sí es posible renovar el espíritu de tu mente. Dice Romanos 12:2, la versión de Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Hasta luego, tu amigo y servidor Félix Abeloya. Ve, hermanos, que sí se puede cambiar nuestros pensamientos. ¿Y qué otras cosas son las que debemos hacer para poder ser santos? Bueno, hermanos, esto lo vamos a continuar la semana que viene. Vamos a seguir continuando esta segunda etapa de la santificación en nuestras vidas y de cómo nosotros podemos seguir siendo santos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para aprender un poco más de tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder seguir buscando de tu santidad día a día, Señor. Que podamos, Señor, enfocarnos en ti y seguir, Señor, meditando en tus palabras, orando y congregándonos todos juntos en armonía, Señor. Te pedimos que nos ayudes día a día en nuestro diario vivir, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la lección del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Declaramos, Señor, que tú eres Rey esta mañana. Rey de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor. Que tú eres el primero, Señor. Vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, 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 tú eres Rey. Vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración.